Pregunta sobre doctrina. ¿Por qué los adventistas no comen carne de cerdo? Dios ama a sus hijos, y Él sabe que la alimentación es un aspecto de primera necesidad. Por esta razón, proveyó para sus hijos los mejores alimentos. Es un hecho que la vida en el Edén era y es una clara demostración del modelo de vida que Dios quiere que sus hijos tengan. Allí Dios no le entregó a Adán y a Eva ningún animal para comer. Adán no veía a los animales como su alimento. Dios proveyó para Adán y Eva vegetales, frutas, semillas y todo alimento natural. Siendo que en el proyecto de Dios para el hombre no estaba el pecado y menos la muerte, la carne como alimento no hace ni hacía parte del plan original de Dios para nosotros sus hijos. Génesis 1, 29 al 31 dice: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este pasaje bíblico nos demuestra que la dieta, tanto para el hombre como los animales, era una dieta vegana, natural, absolutamente exenta de muerte y de consumo de carnes. Sin embargo, después de que entró el pecado, más específicamente en los días después del diluvio, se hace la primera mención bíblica de un permiso de Dios al hombre para que coma carne. Dios permite al hombre comer carne, pero da especificaciones exactas sobre los animales que se pueden comer. La primera vez que se habla de la carne como alimento es en Génesis capítulo 9, versículo 3. Se autoriza a Noé y su familia a comer carne, debido a que la vegetación de la tierra se había visto seriamente afectada por el diluvio. Este texto dice: Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Acerca de este versículo, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente: no significa que el hombre por primera vez hubiera comenzado a comer carne de animales, sino tan solo que Dios por primera vez lo autorizaba, o mejor, le permitía hacer lo que el diluvio había convertido en una necesidad. Los impíos antediluvianos eran carnívoros, Patriarcas y Profetas, página 80, pero lo eran sin el permiso de Dios. No fue la voluntad original del Creador que sus criaturas se comieran entre sí. Él le había dado al hombre plantas para comer, Génesis 1:29. Con la destrucción de toda vida vegetal durante el diluvio y con el agotamiento de las reservas de alimentos que fueron llevados al arca, surgió una emergencia a la que Dios hizo frente, dando permiso para comer la carne de animales. Además, el comer carne acortaría las vidas pecaminosas de los hombres. Este permiso no implicaba un consumo sin restricciones y sin límites de toda clase de animales. La frase «todo lo que se mueve sobre la tierra» excluye claramente el comer cadáveres de animales que habían muerto o habían sido muertos por otras bestias, lo que más tarde prohibió específicamente la ley mosaica. Éxodo 22:31, Levítico 22:8. Aunque aquí no se presenta la distinción entre animales limpios e inmundos respecto al alimento, eso no significa que era desconocido para Noé. Que Noé conocía esta distinción resulta claro por la orden previa de llevar más animales limpios que animales inmundos en el arca. Ver Génesis 7:2. Y también porque ofreció tan solo animales limpios como holocausto. Ver Génesis 8:20.
La distinción debe haber sido tan perfectamente conocida por los primeros hombres que fue innecesario que Dios llamara especialmente la atención de Noé a ella. Tan solo cuando esta distinción se había perdido a través de los siglos de alejamiento del hombre de Dios, se promulgaron nuevas directivas escritas acerca de animales limpios e inmundos. Libro de Levítico capítulo 11, Deuteronomio capítulo 14. La inmutabilidad del carácter de Dios excluye la posibilidad de interpretar este pasaje como un permiso para sacrificar y comer cualquier animal. Los que eran inmundos para un propósito no podían ser limpios en otro. Esto lo dice el comentario bíblico porque en Génesis 8:20 se dice que Noé ofreció al Señor solo animales limpios, lo que nos muestra en primer lugar que ya Noé conocía cuáles eran los animales limpios y los inmundos, y nos muestra en segundo lugar que si eran inmundos para ser ofrecidos en holocausto para el Señor, también lo eran para hombres y mujeres que habían dedicado al Señor no solo su vida espiritual, sino también su cuerpo. Un cristiano dedica y santifica para Dios no solo su vida espiritual, sino también su vida física. Sigue diciendo el comentario bíblico. Esto implicaba la novedad del permiso de comer carne, además de verduras y frutas que originalmente habían sido destinadas como alimento del hombre. No solo fue por la ausencia temporal de vida vegetal como resultado del diluvio, por lo que Dios permitió que el hombre complementara su régimen vegetariano con carne, sino también posiblemente porque el diluvio había cambiado tan completamente la forma externa de la tierra y había disminuido su fertilidad hasta el punto de que en algunas regiones, tales como el extremo norte, no producirían suficiente alimento vegetal para sostener la raza humana. Fin de lo que dice el comentario bíblico. Mi hermano y mi hermana, es obvio que para la familia de Noé y para Noé, esta frase no incluía nada de animales que fueran un peligro para su salud. La frase todo lo que se mueve y viva os será para mantenimiento solo incluía a los animales limpios, que no iban a ser tan perjudiciales para su salud y también para su vida espiritual. Por ejemplo, sapos, ranas, serpientes, buitres, babosas, cerdos o ratones, entre otros. Es más, en ese tiempo ya había claridad entre animales limpios e inmundos. De manera que esa frase, todo lo que se mueve y vive, solo incluía animales limpios y sin sangre. Debían desangrarlos bien. Y si alguien insiste en que Noé y su familia podían comer de todo porque la frase dice todo lo que se mueve y viva, le haría esta pregunta. ¿El ser humano se mueve y vive? Sí. Cierto que es obvio que todo no se refiere a todo. Espero que haya quedado claro. Debe quedar claro entonces para ti y para mí que el plan original de Dios nunca incluyó carne como alimento para sus hijos. Que recién después del diluvio, Dios da permiso al hombre que consuma carne de animales limpios y bien desangrados y sin su grasa. Antes del diluvio, los hombres habían comenzado a comer carne, pero sin el permiso de Dios. Dios enseñó a Noé y a su familia que habían animales limpios y animales inmundos en cuanto a su consumo y en cuanto a holocausto se refiere. Los animales inmundos no debían ser consumidos por el hombre y mucho menos debían ofrecerse en ofrendas u holocaustos. ¿Qué significa la palabra inmundo? Significa algo impuro. Esta es una palabra cargada de contenido ceremonial. Los animales que se le permitían comer al pueblo de Israel eran los mismos que podían ofrecer en sacrificio. Si un animal era considerado impuro, no debía jamás ser ofrecido en sacrificio. Era abominación al Señor. Tampoco debía ser consumido por ninguno de los hijos de Israel. Esto no quiere decir que Dios odia a los cerdos, ratones, culebras, caballos y perros, entre otros. Quiere decir que Él sabe que estos animales tienen una formación química y con textura natural no apta para el consumo humano, ni tampoco era apta en ese tiempo para simbolizar la víctima pura y santa del Hijo de Dios. Recordamos que los animales que se ofrecían en ofrendas o en holocaustos eran un tipo o un símbolo del Hijo de Dios que vendría a derramar su sangre en favor de los hijos del Señor. En Levíticos 11:7 usted puede leerlo, y allí dice que el cerdo es un animal inmundo, impuro,
no apto para el consumo humano y mucho menos para el servicio de ofrendas y sacrificios. Te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿esta ley se la inventó Moisés? La respuesta está en Levíticos 11, 1 y 2. La Biblia dice claramente que fue Dios quien entregó este consejo y este mandato al pueblo. Y ojo, no es un solo versículo donde se nos amonesta que no debemos consumir carne de cerdo. Hay varios versos en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 14:8 se prohíbe comer cerdo. En Isaías 65:3 y 4 también. Allí dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Isaías 66:17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. No es Moisés el que lo dice, no fue el profeta Isaías, lo dice el Señor. Ahora bien, es cierto que estos textos tienen un contexto específico. No se pueden aplicar directa y totalmente sobre ninguna persona en la actualidad, pero también es cierto que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Romanos 15:4. Estos textos que les acabo de compartir deben enseñarnos muchas lecciones. Dios fue quien mandó a su pueblo en tiempos antiguos a no comer cerdo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Solo por un capricho? ¿Solo por razones ceremoniales? ¿O porque siendo Él, nuestro Dios, sabe lo que es bueno para sus hijos? Muy respetuosamente, los editores de este canal creemos que la última opción es la verdadera. Respetamos a quien piense diferente, pero creemos que la razón que Dios tenía al entregar a Israel este consejo era de preservar su salud. ¿Ha cambiado esto? ¿O Dios sigue pidiendo a su pueblo que cuide su cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿Sigue Dios preocupándose por nuestra salud? ¿O solo se preocupaba por la salud de su pueblo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento ya no se preocupa más? Primera de Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Nosotros somos templo de Dios. Alguien dijo muy acertadamente que los hombres son lo que comen. ¿Qué comes tú, mi hermano? ¿Qué comes tú, mi hermana? Eso que comemos define qué clase de templo somos. ¿Un templo puro y santo para el Señor o un templo contaminado? En 2 de Corintios 6:17 el apóstol Pablo dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Noten que esta frase es sacada directamente del Antiguo Testamento. El Señor había invitado al pueblo de Israel a no comer nada abominable, no comer nada impuro o inmundo y tampoco tocarlo. En el Nuevo Testamento el Señor sigue aconsejándonos que cuidemos nuestro templo, es decir, nuestro cuerpo, y también nos aconseja que no toquemos nada inmundo. Los animales que eran inmundos en el Antiguo Testamento siguen siendo inmundos ahora. ¿Por qué? Porque fue Dios quien los declaró inmundos. Y segundo, porque nadie los ha limpiado. El Señor Jesucristo con su sangre limpió a los seres humanos y no a los animales. Los consejos sobre alimentación que el Señor entregó al pueblo de Israel en el tiempo pasado tenían como objetivo guardar su salud para que de esta manera pudieran ofrecer un servicio excelente para gloria del Señor. A Dios le interesa nuestra salud porque le interesa nuestro bienestar. Y le interesa nuestro bienestar porque es un Padre amoroso, porque Dios nos ama de verdad. El mismo interés que el Señor tuvo para con ellos, lo tiene para con nosotros, su pueblo, hoy. Dios quiere que tengamos buena salud. Así lo dice el libro de 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si Dios quiere que tengamos salud y lo que comemos afecta profundamente la calidad de nuestra salud, ¿se preocupará Dios por lo que comemos? ¿O sencillamente dirá, coman de todo y no hay problema? Déjame decirte que los principios de salud y los consejos de salud
siguen siendo tan válidos hoy tanto como lo eran para el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que gocemos de buena salud. Lo acabamos de leer en 3 de Juan 1:2. Segundo, porque lo que comemos afecta nuestro estado físico. El ideal de Dios es que estemos sanos mental, corporal y espiritualmente, porque Dios quiere que seamos templos dignos del Espíritu Santo, porque los principios de la palabra de Dios no mienten y están vigentes ayer, hoy y por siempre, porque la salud del pueblo de Dios es un propósito sabio y eterno. Quiero terminar compartiendo contigo algunas frases muy importantes acerca de la salud. Dime lo que comes y te diré de qué padeces o de qué vas a padecer. Come tu alimento como si fuera tu medicina, o tendrás que comer tu medicina como si fuera tu alimento. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Bien, mis hermanos, esta es la primera parte de la respuesta a la pregunta: ¿por qué los adventistas no comen carne de cerdo? Gracias por estar con nosotros. Déjanos tus comentarios. Maranata y que Cristo venga pronto.